El regalo de mis 18 años fue descubrir que toda mi historia de adopción era una mentira. Desde que tengo memoria, sabía que era adoptado. Mis padres, Andrea y Tomás, nunca lo ocultaron. Para ellos, la historia siempre fue sencilla. Mi madre biológica me había dejado en el hospital el día que nací, y ellos habían llegado unas horas después para rescatarme. Crecí con esa versión. Con el tiempo, dejó de ser una historia trágica y se convirtió en algo que me definía de forma extraña. Era el niño rescatado, alguien afortunado, según ellos. Recuerdo cómo Andrea siempre decía que mi llegada a sus vidas les había dado una razón de vivir y que me amaban desde el primer segundo. Y sí, los quiero mucho, pero con los años, me acostumbré a ese relato de abandono sin preguntar mucho más. Mis padres son ese tipo de gente que te sonríe mientras te da un discurso sobre la vida perfecta, como si todo pudiera solucionarse con una frase optimista y mucha voluntad. Quizás por eso me molestaba que, cada vez que preguntaba por mi madre biológica, Andrea contestara rápido, casi mecánicamente, diciendo que ella simplemente no podía quedarse conmigo. Esa versión de mi origen me dejó tranquilo por mucho tiempo, aunque en el fondo sabía que algo no cuadraba. ¿Pero qué iba a hacer? Decidí aceptarlo. Sin embargo, desde hace unas semanas, todo empezó a cambiar de una manera tan extraña y a la vez emocionante que sentí que debía venir a contarlo aquí. Cumplí 18 hace poco, y como regalo de cumpleaños, mis padres me dijeron que me habían inscrito en un programa de voluntariado en el extranjero. Andrea estaba eufórica, decía que era una oportunidad increíble y que aprendería mucho de mí mismo. Pero la noche antes de irme, mientras empacaba, sentí que había algo raro. Ellos estaban demasiado entusiasmados, como si quisieran que me fuera rápido. Pero decidí no darle importancia. Al día siguiente, cuando ya estaba listo para ir al aeropuerto, recibí una carta. Era un sobre sencillo, sin sellos ni dirección, solo mi nombre escrito a mano. Pensé que era una broma de despedida, algo que mis amigos habrían preparado. Pero cuando la abrí, la caligrafía era desconocida y el texto, demasiado serio. La carta estaba firmada por él y empezaba con una frase que no me esperaba: perdóname por no haber luchado lo suficiente para estar contigo, Mateo. Me quedé paralizado. L era el nombre que venía en mi expediente de adopción como inicial de mi madre biológica, algo que había olvidado desde hacía años. La carta era larga y, al leerla, sentí como si el piso se desmoronara bajo mis pies. No había sido abandonado por una mujer fría que no podía quedarse conmigo. Ella había intentado luchar por mí, pero se vio forzada a darme en adopción por motivos que ni siquiera llegaba a detallar del todo. La carta continuaba diciendo que me había buscado por años, que cada cumpleaños mío era una herida abierta y que esta era su última oportunidad de hacerme llegar esa carta. Decía que, aunque no había querido intervenir en mi vida por respeto a mis padres adoptivos, siempre había esperado que el día llegara. Me quedé allí, sin saber qué hacer. No podía irme al aeropuerto sin resolver esto, así que subí las escaleras para enfrentar a Andrea y a Tomás. Subí las escaleras rápido, aún con la carta en la mano, sintiendo que mi corazón iba a estallar. Intentaba controlar mi respiración, pero cada vez que leía las palabras en la carta, el enojo y la confusión se volvían más intensos. Apreté la carta hasta arrugarla un poco y, cuando llegué a la sala, encontré a mis padres hablando sobre los últimos detalles de mi viaje. Al principio, me miraron sorprendidos, como si no esperaran que volviera. Andrea me sonrió, aunque pude ver un destello de nerviosismo en su rostro. Tomás fue el primero en notar la carta en mi mano. Me miró con una mezcla de sorpresa y algo que no logré identificar al principio. Lo que sí me quedó claro es que esa carta no era una sorpresa para ellos. ¿Qué es esto? Les solté, tratando de mantener la calma. ¿Sabían que me habían buscado? ¿Que mi madre biológica no me abandonó? Andrea trató de tomar la carta de mis manos, pero la aparté antes de que pudiera alcanzarla. En su rostro apareció una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de incomodidad y miedo. Tomás se aclaró la garganta y miró a Andrea, como esperando que ella fuera quien respondiera. Mateo, comenzó Andrea, con un tono que intentaba ser calmado, pero que sonaba forzado. Esto es muy complicado. Hay cosas que creemos que es mejor que no sepas, para protegerte. ¿Protegerme? Eso hizo que todo estallara. En ese momento sentí una especie de rabia contenida mezclada con una desilusión que no sabía cómo manejar. Había confiado en ellos toda mi vida, y ahora descubrían que me habían ocultado algo tan importante sobre mis orígenes. Si la versión de abandonado era mentira, ¿qué más no me habrían contado?
¿Protegerme de qué? Insistí. Soy yo quien debería decidir qué quiero saber o no. ¿Tanto les cuesta entender eso? Ellos guardaron silencio por unos segundos que se sintieron eternos. Finalmente, Tomás intentó calmar la situación, diciendo que algunas verdades no ayudan a sanar y que preferían contarme lo que había pasado cuando ellos consideraran que estaba listo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Algo dentro de mí sabía que, sin importar lo que dijeran, esta confianza que yo creía inquebrantable estaba rota. Por primera vez, sentí que había algo oculto entre nosotros que ni el amor que nos teníamos podía arreglar tan fácilmente. Me retiré sin decir más, dejándolos con sus explicaciones incompletas. Cerré la puerta de mi cuarto y me senté en el suelo, intentando procesar todo. Pensé en esa mujer, mi madre biológica, que había pasado años intentando buscarme sin éxito, mientras yo crecía con una historia que me pintaba a ella como una persona indiferente. Mientras repasaba la carta, sentí un torbellino de emociones, una mezcla de tristeza por mi madre biológica, enojo hacia Andrea y Tomás, y sobre todo, una sensación de vacío. ¿Quién era yo realmente? ¿Qué significaba todo esto para mi historia? No sé cómo lidiar con esta situación. ¿Debería seguir buscando respuestas por mi cuenta? Pasé el resto del día en mi cuarto, encerrado en ese mar de dudas que no paraba de crecer. Cada vez que intentaba convencerme de que, en el fondo, Andrea y Tomás solo querían lo mejor para mí, recordaba la expresión de Andrea cuando intentó quitarme la carta. Esa incomodidad, ese miedo que vi en sus ojos, me hacía pensar que había algo mucho más grande detrás de toda esta historia. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, la carta regresaba a mi mente. Me imaginaba a L, a mi madre biológica, escribiéndola, con cada palabra llena de arrepentimiento y esperanza. ¿Cuántos años habrá pasado buscando una forma de conectarse conmigo? ¿Cuántos cumpleaños se habrá preguntado cómo estaría? Era extraño, pero sentía un lazo con esa desconocida que, hasta ahora, solo había sido una sombra en mi vida. Al amanecer, con la cabeza aún revuelta, tomé una decisión, tenía que buscar más respuestas, aunque me costara. La incertidumbre estaba desgarrándome y no podía seguir viviendo en esa versión incompleta de mi historia. Tomé el celular y busqué en internet algunos foros de adopción, páginas de reencuentro, y hasta leí algunos testimonios de personas que habían vivido situaciones similares. Encontré algunos consejos, incluso grupos de apoyo, y leí cómo muchos adoptados habían enfrentado secretos que sus padres adoptivos mantenían. Algunos lograron reconstruir la relación después de descubrir la verdad, pero en otros casos, las cosas no acabaron bien. Me daba miedo el segundo escenario, pero la idea de quedarme con la versión segura que me dieron mis padres me hacía sentir como si estuviera enterrando una parte de mí. Decidí bajar y enfrentarme a Andrea y Tomás una vez más. Los encontré en la cocina, ya levantados y hablando en voz baja, probablemente sobre lo que había sucedido. Cuando me vieron, el ambiente se volvió tenso. Andrea dejó de hablar y Tomás intentó sonreírme, pero esa tensión era innegable. Me apoyé en la mesa y respiré hondo antes de hablar. Necesito saber toda la verdad. Ya no soy un niño. No me sirve que intenten protegerme. ¿Por qué no me contaron antes? Andrea bajó la mirada, y Tomás la tomó de la mano antes de responder. Me contaron que habían recibido instrucciones específicas de los servicios de adopción de no revelar algunos detalles de mi historia por mi bienestar emocional. Según ellos, la historia del abandono no fue inventada para hacer daño, sino para evitarme el sufrimiento de saber que mi madre había pasado por una situación de desesperación económica, una de esas cosas que, según dijeron, ningún niño debería cargar en sus hombros. Pero esa explicación no me bastó. ¿Instrucciones? ¿Mentiras por mi bienestar? La frustración no hacía más que crecer dentro de mí. Les dije que entendía su perspectiva, pero que eso no les daba el derecho de elegir por mí, que necesitaba esa verdad, fuera cual fuera. Fue entonces cuando Andrea empezó a llorar. No la había visto llorar así nunca, se notaba que había algo profundo que le dolía. No pude evitar sentir algo de empatía, pero al mismo tiempo, necesitaba más respuestas. En ese momento, ellos parecían tan perdidos como yo, como si tampoco supieran ya qué era lo correcto. No sé qué hacer. ¿Es normal que los padres adoptivos guarden secretos de este tipo? Me pregunto si alguien más ha pasado por algo así. Primera actualización. Han pasado unos días desde que les pedí la verdad completa, y la situación aquí en casa está al borde del colapso. Andrea y Tomás han estado caminando sobre cáscaras de huevo conmigo, intentando actuar como si nada hubiera pasado, pero cada conversación se siente tensa y rota.
No sé si soy yo quien cambió o si finalmente estoy viendo una versión de ellos que no conocía. Después de nuestra conversación, ellos intentaron volver a convencerme de que dejarlo todo como estaba sería lo mejor. Andrea incluso sugirió que me diera un tiempo para pensar y que, si seguía teniendo dudas, podríamos hablar con un terapeuta. Honestamente, sentí como si estuvieran intentando ganar tiempo, como si creyeran que iba a olvidar esta carta y todo lo que descubrí. Pero no es así de simple. No puedo volver a confiar plenamente en ellos si siento que están escondiéndome algo tan importante. Así que decidí investigar por mi cuenta. Empecé por buscar algún contacto que pudiera ayudarme a rastrear a mi madre biológica. Releí la carta una y otra vez, buscando algún indicio, alguna pista, cualquier cosa que me llevara a ella. Sabía que esto podía complicar mi relación con Andrea y Tomás, pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo a las consecuencias. Entre mis búsquedas, me encontré con un foro de personas adoptadas que habían pasado por historias parecidas. Estuve leyendo sus experiencias durante horas y finalmente me animé a hacer una publicación. Expliqué mi situación, mencioné la carta y las mentiras que habían mantenido mis padres adoptivos. Las respuestas no tardaron en llegar. Muchos me decían que era completamente normal sentirme traicionado, que tenía derecho a conocer mi historia, y otros compartían cómo, en algunos casos, sus padres adoptivos también habían manipulado la historia para protegerlos. Sin embargo, algunas personas fueron más duras, advirtiéndome que buscar la verdad podía significar perder la relación con mis padres adoptivos y que debía estar preparado para eso. Uno de los comentarios me marcó especialmente, decía que, a veces, encontrar la verdad no era tan satisfactorio como imaginaba y que podía traerme más problemas de los que esperaba. A pesar de estas advertencias, decidí que tenía que seguir adelante. Necesitaba saber quién era mi madre biológica y por qué realmente me había dado en adopción. Esa noche, mientras cenábamos, no pude resistir la tentación de confrontarlos de nuevo. Les pregunté directamente si sabían algo más sobre ella, si había intentado contactarme antes. Andrea me miró con una mezcla de tristeza y resignación y entonces admitió algo que no había esperado escuchar. Tu madre biológica intentó comunicarse contigo cuando eras más pequeño. Nos envió algunas cartas, pero creímos que sería más saludable para ti no leerlas. Sentí como si me dieran un golpe en el estómago. Cartas. Más cartas que ellos habían guardado o, peor aún, tirado sin siquiera permitirme leerlas. Andrea intentó justificarse, diciendo que su intención siempre había sido protegerme, que temía que leer esas cartas pudiera confundirme o hacerme daño en un momento en el que aún era un niño. Pero todo lo que pude sentir en ese momento fue una profunda sensación de pérdida, como si me hubieran robado algo que me pertenecía. No pude ni terminar de cenar. Me levanté y me fui a mi cuarto, dejando a Andrea y Tomás en la mesa, en silencio. Me siento como si estuviera en una lucha por mi propia identidad, y mis padres, las personas en quienes más confiaba, han estado bloqueando el camino todo este tiempo. No sé cuál será el próximo paso. Siento que estoy en una encrucijada y no puedo decidir si intentar reconstruir esta relación o seguir adelante en mi búsqueda de respuestas, aunque eso signifique alejarme de ellos. Segunda actualización. Las cosas en casa se han vuelto insoportables. Desde la última conversación, apenas cruzamos palabras. Andrea y Tomás tratan de actuar como si todo estuviera bien, pero la tensión es evidente. A cada momento, siento como si estuviera pisando terreno minado. Incluso cuando trato de concentrarme en otra cosa, la carta y las palabras de Andrea siguen dando vueltas en mi cabeza. ¿Cuántas veces intentó comunicarse mi madre biológica? ¿Qué decían esas cartas que mis padres adoptivos decidieron esconder? No podía aguantar más sin saber, así que, en un impulso, decidí buscar en su estudio, donde guardan documentos importantes. Sabía que era una invasión a su privacidad, pero algo dentro de mí me decía que la verdad no iba a llegar si esperaba a que ellos quisieran dármela. Mientras revisaba, mi corazón latía a 1000 por hora, y cada pequeño ruido me hacía sentir que los escucharía bajar en cualquier momento. Después de un rato de buscar, encontré una caja en el fondo del armario, cerrada con un candado. Sabía que había encontrado algo importante. En un acto casi desesperado, busqué las llaves en los cajones cercanos y, por fin, una de ellas encajó en el candado. Al abrir la caja, me encontré con lo que había estado buscando. Había cartas. Varias, con fechas que iban desde mi primer año de vida hasta cuando cumplí 12. Algunas estaban desgastadas, como si hubieran sido leídas muchas veces, y otras se veían casi nuevas. Mis manos temblaban mientras leía la primera. Era de él.
Me decía que había sido difícil tomar la decisión de darme en adopción, que me amaba y deseaba que tuviera la mejor vida posible, pero que me extrañaba y que, si yo lo deseaba, cuando fuera mayor, estaría dispuesta a conocerme. Cada carta estaba llena de cariño, contándome detalles de ella y de cómo era su vida, y en cada una dejaba claro que nunca se olvidaba de mí. No podía procesar todo. Sabía que Andrea y Tomás habían tratado de darme una buena vida, pero el dolor de saber que me habían negado la oportunidad de conocerla antes era inmenso. Ellos habían tomado esa decisión sin preguntarme, sin siquiera darme la opción de elegir. En ese momento, escuché pasos en el pasillo. Antes de que pudiera reaccionar, Andrea abrió la puerta. Me encontró ahí, rodeado de las cartas que había escondido. Se quedó paralizada, y su rostro se transformó de sorpresa a tristeza, luego a enojo. Mateo, ¿qué estás haciendo?, me preguntó, tratando de mantener la calma, aunque se notaba que estaba al borde. Le mostré las cartas sin decir nada, y vi cómo su expresión cambiaba. Intentó justificarse, diciendo que no quería que viviera entre dos mundos, que deseaba que me enfocara en mi vida aquí con ellos. Pero la verdad es que sus razones ya no me importaban. Sentí que, sin importar cuánto intentara explicarlo, no iba a entender el daño que me había causado. No es tu decisión. Nunca fue tu decisión, le dije, sin poder contener las lágrimas. Andrea intentó acercarse, pero yo retrocedí. Me sentía traicionado, como si la confianza que había tenido en ellos durante toda mi vida se desvaneciera en cuestión de segundos. Salí del estudio sin decir más, dejando las cartas en el suelo. No podía soportar ni mirar a Andrea. Ahora estoy aquí, sin saber a quién recurrir. Es como si estuviera atrapado entre la vida que siempre conocí y la posibilidad de una nueva verdad, una verdad que ellos mismos me han quitado. Estoy agotado, confundido y siento que no puedo confiar en nadie. Tercera actualización. Desde esa confrontación, la situación en casa ha llegado a un punto de quiebre total. Andrea y Tomás han intentado hablar conmigo varias veces, pero apenas puedo soportar estar en la misma habitación con ellos. Su protección se siente como una cárcel invisible que siempre estuvo ahí y que recién ahora soy capaz de ver. He evitado la mayoría de sus intentos de conversación, pero ayer no tuve más opción cuando Tomás me pidió hablar en la sala, con un tono que no le había oído antes. Tomás comenzó a contarme algo que no había mencionado en todos estos años. Cuando mi madre biológica entregó los papeles de adopción, pidió expresamente que yo no fuera contactado hasta que cumpliera la mayoría de edad. Aunque ellos cumplieron su parte, Tomás admitió que había sido idea de Andrea evitar darme las cartas para proteger nuestra relación. En ese momento, Andrea estaba sentada al lado de él, callada, y ni siquiera me miraba. Al escuchar todo eso, sentí una mezcla de alivio y rabia. Había esperado que mis padres adoptivos fueran más honestos, pero ahora sabía que toda mi vida había sido filtrada por sus miedos. Al confrontar a Andrea sobre el porqué de tanta retención, ella finalmente rompió su silencio y, entre lágrimas, confesó que siempre tuvo miedo de perderme, que pensaba que si leía las cartas, podría elegir conocer a él y, eventualmente, alejarme de ellos. Intenté ponerme en su lugar, entender su miedo, pero la traición pesaba demasiado. Me levanté y les dije que no podía seguir viviendo sin saber toda la verdad y que iba a encontrar a mi madre biológica, aunque eso significara alejarme de ellos. Andrea empezó a llorar, y Tomás intentó convencerme de que lo pensara mejor, pero mi decisión estaba tomada. Ahora estoy buscando ayuda en agencias de adopción y grupos de apoyo para encontrarla, decidido a enfrentar lo que sea necesario para conocer mi historia completa, aunque eso signifique abrir una herida que lleva cerrada mucho tiempo. ¿Es demasiado tarde para empezar a reconstruir esta relación? No lo sé, pero siento que este es un paso que tengo que dar por mí mismo. Cuarta actualización. Pasaron algunas semanas desde que tomé la decisión de buscar a mi madre biológica y finalmente, con la ayuda de uno de los grupos de apoyo, logré contactar a alguien que pudo darme su dirección. Fue un proceso largo, lleno de papeleo y llamadas, pero el esfuerzo valió la pena. Hace 2 días, me armé de valor y, sin decirle nada a Andrea y Tomás, fui a buscarla. Cuando llegué, la encontré en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Él me abrió la puerta, y aunque el silencio inicial fue incómodo, poco a poco comenzamos a hablar. Me explicó lo difícil que había sido dejarme ir, y su emoción al verme después de tantos años era evidente. Mientras ella hablaba, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No era una desconocida, era parte de mí.
Durante horas, nos pusimos al día sobre nuestras vidas y aunque fue doloroso escuchar todo lo que pasó, sentí que finalmente estaba completando una parte de mí mismo. Cuando regresé a casa, Andrea y Tomás estaban esperándome. Habían notado mi ausencia y sabían que algo había cambiado en mí. Me senté con ellos, y aunque las emociones estaban a flor de piel, les agradecí por todo lo que hicieron por mí, pero también les hice entender que no podía seguir viviendo una versión incompleta de mi historia. Fue una conversación larga, llena de lágrimas y disculpas de su parte. Andrea me pidió perdón, y aunque el dolor sigue ahí, siento que hay una oportunidad para sanar. Ahora, sé que mi vida no tiene por qué dividirse entre dos familias, sino que puedo llevar ambas conmigo. Es un proceso, pero estoy aprendiendo a aceptarlo. Este camino me enseñó que la verdad puede ser dolorosa, pero también liberadora. Finalmente siento que puedo avanzar, con todas las piezas de mi historia en su lugar.